La senadora Fernández Pena. Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Todos y todas en esta Cámara tenemos claro que este país debe impulsar las redes intermodales para garantizar un sistema de transporte sostenible, reducir costes y ser eficaces y eficientes. Por lo tanto, compartimos las intenciones que se formulan en esta moción genérica que el Partido Popular trae a debate porque define precisamente sus conceptos, porque define lo que debe ser teóricamente un buen sistema intermodal de transporte. Pero al fin, lo único que se concluye de su lectura es que repite el esquema del plan de inversiones del Gobierno, en ocasiones párrafo a párrafo, con lo que vuelve a ser un claro compendio de buenas intenciones en el que no se establecen ni estrategias territoriales, ni temporales, ni económicas. En ese texto lo único que tenemos son términos, conclusiones e ideas, pero no acciones. Nada dice de plazos ni de inversiones, lo que la convierte al final en un papel mojado con el que no se le exige al Gobierno en ningún caso acciones concretas en su teórico apoyo decidido a la intermodalidad. Por lo tanto, en esta moción se sigue la línea teórica del Gobierno, haciendo ejercicios lingüísticos demagógicos, algo totalmente contrario con lo que tiene que ser la política de los transportes en este país. Después de leer el texto completo y compartir la importancia de fomentar la intermodalidad, nos hemos hecho una sencilla pregunta. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo que haga el Gobierno para realmente conseguir incrementar los tránsitos intermodales? Y la respuesta que encuentro es nada. Lo único que haremos, si la aprobamos así, es repetir palabra por palabra todo lo recogido en el PITBI. Y si lo que queremos es que el Gobierno establezca al fin políticas de auténtico impulso a la intermodalidad, se hace necesario, en primer lugar, superar la falta de concreción que tiene este plan. Y esta moción, señorías, nos brinda la ocasión para que toda la Cámara se lo pida al Gobierno. Para ello les proponemos enriquecerla con unas enmiendas de adición, porque de nada sirve defender las políticas de transporte con mociones como esta, que usa el término intermodalidad como una expresión sin contenido. Tenemos que instar al Gobierno a que se ponga en marcha y para ello proponemos pedirle al Gobierno que la eficiencia de la intermodalidad vaya más allá de la integración de las infraestructuras, que se extienda la definición territorial para evitar el desarrollo de unas zonas sobre el subdesarrollo de otras y que, en todo caso, se potencie la intermodalidad entre los sistemas de transporte más eficientes medioambientalmente, como es el ferroviario y el marítimo. El equilibrio, tanto territorial como medioambiental, deben ser dos de los ejes sobre los que pivote cualquier medida adoptada en este sentido y tenemos que reclamárselo al Gobierno. Además, debemos también instarles a concretar un nuevo plan que nazca, si lo consideran, del propio Plan de Infraestructuras 2012-2024, pero que plantee plazos de ejecución concretos y creíbles, consignaciones presupuestarias suficientes y medidas efectivas específicas para la intermodalidad. Debemos también dar un paso más y pedir compromisos presupuestarios para el 2014, ya que con la promoción y puesta en valor real de la intermodalidad, cualquier inversión tendrá una rentabilidad inmediata, tanto social como económica, con la reducción de costes y la mejora de la eficiencia y la eficacia en el sistema de transporte. Y, cómo no, debemos seguir insistiendo en la defensa clara de todos y cada uno de los nodos logísticos establecidos en la red básica transeuropea y recogidos en el propio plan PITBI. A esto se refieren fundamentalmente nuestras enmiendas presentadas y les pido que las atiendan, porque tienen como único fin simplemente que se pida al Gobierno que defina documentalmente, con plazos y presupuestos, los objetivos, las estrategias marcadas en el propio plan de ese Gobierno, la sostenibilidad, la eficacia, la eficiencia y la economía. Esos objetivos que están fijados tanto en esta moción como en las políticas intermodales teóricas que el Gobierno está realizando en este país. Y también porque solo así se romperá la dinámica de hablar de la intermodalidad como un término retórico que se introduce transversalmente en cualquier texto que hable del transporte en España. Les pido que las atiendan, porque son muchas las críticas de colectivos, empresarios transportistas y medios especializados en referencia a la falta de concreción del plan de infraestructuras, como para seguir aprobando más textos no resolutivos.
Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo con las enmiendas presentadas por el resto de los grupos políticos de esta Cámara. Muchas gracias a todos.